Ahí estamos. Muy bien. Hebreos 11. La gran nube de testigos. Seguimos con Hebreos 11. Parece que no arrancábamos nunca, pero hoy sí vamos a arrancar. Hoy vamos a cubrir algún terreno. No voy a dar introducción, así no nos lleva más. A lo sumo, si algunos de ustedes tienen alguna pregunta en cuanto a la fe, eh, creo que está por demás decir la definición de fe, del cara a cara o de redescubrir el corazón es revelación aceptada como guía. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, entonces por eso es revelación. No viene por otra fuente, tiene que venir por revelación de las distintas formas como Dios se comunica a nosotros, por sueño, por leer la palabra, por estar meditando, por un atardecer, por un anochecer, por un niño, una canción, por lo que sea, un poema, que Dios nos esté hablando y nosotros incorporemos esa palabra y digamos, esto es de Dios. Entonces, ahora vamos a estar entrando con las personas que va a utilizar el escritor de Hebreos como ejemplos de lo que él definió como fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ahora él va a dar en esta nube de testigos cómo funciona la fe. Entonces, el primero en la lista es Abel. Hebreos 11:4 dice, por la fe. Esto es importante. Fíjense que no dice, generalmente entre nosotros los creyentes decimos, lo hice en fe, como dando a entender de que yo tengo fe y lo hice porque yo tengo fe en eso. Pero no digo que esté mal, solo analicémoslo, porque en la escritura dice por la fe. Entonces yo puedo leer acá por la revelación aceptada, por la revelación que tuvo Abel, la aceptó y la llevó a cabo, es que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Acá, primera vez que vemos la conexión de la fe y la justicia, fe y justicia. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, ¿quién? Abel, su testimonio aún habla por esas ofrendas que él entregó. Entonces, Abel recibió de alguna, porque otra vez lo voy a repetir, si la fe viene por el oír, Abel tuvo que haber oído cómo era que tenía que ser el sacrificio. Entonces la Biblia dice que ofreció más excelente por su fe. Acá la palabra testimonio está en voz pasiva, lo que quiere decir que fue testificado por Dios. Dios dio testimonio. Al aceptar la ofrenda, eso es un testimonio de que la ofrenda era correcta, como también, acá no lo dice, pero Dios también dio testimonio que la ofrenda de Abel no era excelente. ¿Por qué? Porque no era por fe, no era por lo que Dios había establecido que debían ser las ofrendas, y las ofrendas tenían que tener sangre, porque si no, no hay remisión de pecado. Entonces, si Dios hubiera aceptado la ofrenda de Caín, ¿qué hubiera pasado? Cualquiera podía haber traído la ofrenda que se le antojase y Dios la tenía que recibir. Pero peor aún, ¿para qué iba a morir el cordero? ¿Para qué el cordero iba a derramar sangre? Si con 1 kilo de papa, media docena de rabanito y un paquete de acelga estamos bien.
Entonces, lo que está haciendo Dios acá se está estableciendo con Abel el sacrificio perfecto, que prefiguraba el sacrificio de Cristo. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Entonces, por eso es más excelente la ofrenda que recibió Abel. ¿Y cómo supo quedar? Porque o se lo dijeron los padres, o porque Dios mismo se lo dijo, o porque recibió alguna revelación. ¿Y por qué castiga a Caín? Porque esa revelación supuestamente también le llegó a Caín, pero Caín hizo lo que a él le pareció que era bueno. Entonces tenemos al primer patriarca que nos menciona la nube de testigos, y es Abel. Acá lo que tenemos es una fe adoradora, una fe que adora. Se acerca a Dios con un sacrificio aceptado por Dios. ¿Por qué es aceptado? Porque también había sido revelado por Dios. Por eso da testimonio. Entonces, ¿qué oyó primero? A ver, que debía ofrecer un sacrificio conforme a una revelación divina. Pudo haber sido el hecho de que los padres de Abel, el padre y la madre, tuvieron que ser cubiertos, y para ser cubiertos de su pecado, Dios tuvo que matar animales y cubrirlos con pieles. Entonces, pudo haber sido que eso estableció la norma para sacrificio. Pero si nosotros entendemos, otra vez vuelvo a lo mismo, perdón por ser tan pesado, pero si nosotros entendemos Romanos, que dice que la fe viene por el oír, acá se dice que Abel tuvo fe, tuvo que haber oído. No sabemos cómo, pero lo tuvo que haber oído. ¿Qué hizo por fe? Ofreció lo que Dios dijo que aceptaría. Acá, cordero entre comillas, pero sangre seguro. Sangre seguro. No sabemos si ofreció un cordero, lo mejor de su ganado. Entonces, ¿qué revela esto? Por esa revelación que aceptó Abel, adoró de la forma que Dios reveló que debería él ser adorado. No como el hombre cree o desea, que eso fue lo que hizo Caín, y que desde ahí, algún día estudiaremos eso, nacieron todas las religiones falsas. Desde ese mismo momento nacieron todas las religiones, porque después el ser humano intentó acercarse a Dios de muchas maneras y de muchas formas, pero no por la fe, o sea, no por la manera en que Dios reveló que debería acercarse a Él. Entonces, todo lo demás es inaceptable de parte de Dios. La fe de Abel fue más excelente porque no inventó qué ofrecer, simplemente respondió a lo que Dios pidió. Tan sencillo como eso. Por eso, aunque su cuerpo cayó muerto por su hermano, la Biblia dice que su ofrenda sigue hablando. ¿De qué manera? Y estamos leyendo la historia y esta historia nos sigue hablando a nosotros, sigue dando testimonio de lo que él hizo por fe. Entonces tenemos al primer patriarca. A ver, ¿se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Bien, seguimos entonces con el próximo patriarca. Por la fe, ¿ven? Va a ser constantemente por, no en. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no lo hallaron porque lo traspuso, porque perdón, lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, otra vez, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El testimonio no lo dio él, Dios testificó de que
su vida, por eso, porque la palabra testimonio está en voz pasiva, entonces, al igual que Abel, no es que él se autoevaluó y dio testimonio de su vida, no. Dios testificó con Enoch. Toda la idea, porque ahora vamos a tener la segunda definición de fe que todos los evangélicos usamos, pero tenemos que ponerla en el contexto en donde está. Ya la primera nos llevó como 3 semanas ponerla en contexto y ahora va a venir la segunda. Pero la segunda tiene que ver con Enoch y sobre todo por esta palabra. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra acá, Enoch agradó a Dios, no porque hizo muchas cosas, porque en este caso, o sea, no lo sabemos o no hay registros, pero no le pidieron un arca, no le pidieron sacrificio, no le pidió que se fuera de su tierra, no le pidió cosas Dios a Enoch, sino que vivió en armonía con Dios. ¿Y de qué manera habrá vivido? De la manera que Dios le había revelado a él que se tenía que vivir. Por eso es que por la fe. Entonces, de alguna manera, Enoch vivió por la revelación aceptada de Dios, algo escuchó de Dios y él lo puso en práctica en su vida. Entonces, por eso el escritor dice, por la fe, Enoch fue traspuesto. Entonces tenemos al segundo patriarca, Enoch. El tipo de fe, la respuesta a una revelación previa es fe de comunión. La anterior fue una fe de adoración, la de Enoch es una fe de comunión. Camina con Dios sin verlo. Por lo menos no tenemos registros de que él haya visto a Dios con sus ojos naturales. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que algo escuchó de cómo había que caminar con Dios y él lo hizo. Aunque no hay mandato registrado, como Noé o como Abel, Enoc recibió revelación viva y constante. O sea, ¿cuál fue la revelación? Dios mismo. Y él vivió en comunión diaria con Dios durante 300 años. No poca cosa. Y eso lo pueden revisar en Génesis 5:22. No ofreció un sacrificio como Abel, no construyó una arca como Noé, no se le promete tierra como Abraham. Enoc simplemente caminó con Dios y eso fue suficiente para agradarlo a Dios. ¿Cómo sabemos que le agradó a Dios? Porque Dios se lo llevó. Este es mío, a este me lo llevo. Y acá viene la segunda, si se quiere, definición que usamos generalmente para la fe. Pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar. ¿Ven cómo se repite la palabra? Enoc agradó a Dios y ahora el escritor está hablando, pero no está dando una definición ahora aparte, como diciendo, bueno, muchachos, presten atención porque ahora le voy a dar la definición. No, sigue hablando de Enoc, por lo menos en mi entender. Dice que Enoc agradó a Dios y ahora dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, están dándole una vuelta de tuerca a lo que pasó con Enoc. ¿Por qué? Y acá viene explicación, por eso es ¿por qué? Alguien se podría hacer, pero ¿por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Y acá tenemos la respuesta. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a desglosar un poquito esto. Imposible. Cuando la Biblia dice imposible, hay que prestar atención porque es imposible. No, para mí puede ser posible. No, es imposible sin fe agradar a Dios. Y la palabra es dunatón, o sea, de dunamis, de poder. Así se usa también para el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Pero acá es negación total, sin poder, sin capacidad, sin posibilidad. Sin fe no hay forma, no hay acceso y no hay agrado. Entonces yo puedo decir que sin la revelación, sin haber escuchado algo de Dios de las distintas maneras, es imposible.
Y acá vamos a entrar quizás a decir, pero fulano, pero mengano, y pero este, y pero el otro. Bueno, acá dice que es imposible sin fe. ¿Esto es absoluto o es relativo? ¿Es una verdad absoluta o es una verdad relativa? Ustedes pueden decidir. Si es absoluta, se va a aplicar constantemente. Si es relativa, bueno, depende de cada persona, depende de la doctrina, depende de dónde, cómo se levante, depende de cómo lo vea, depende de las experiencias que tenga. Sin embargo, en mi opinión, esto es absoluto. Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Uf, ahí ya tenemos un gran alivio. Es imposible agradar a Dios sin fe. Para el hombre es imposible, pero si para el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Es posible y Él nos va a dar la revelación, Él nos va a dar la forma, Él nos va a comunicar a nosotros qué es lo que a Él le agrada. Y entonces cuando nosotros lo hagamos, lo vamos a hacer por fe. Versículo es tremendo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ah, la gran siete. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y cómo se come esto? Con todo lo que estuvimos viendo. Todo lo que no proviene de una revelación de Dios para hacer algo, en definitiva es una intención del hombre entonces, porque no hay revelación. Porque si la fe viene por el oír, todo lo que no proviene del oír algo de Dios es pecado. Ahí puede entrar Caín, sí, el traer verdura fue pecado. Pero Dios le dice, empieza a hacerlo bien. Si lo haces bien no va a haber problema. Sin embargo, el otro hizo puchero y se enojó igual. Pecado es toda acción divorciada de la revelación. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo llegar a esa conclusión? Entonces, si todo lo que es pecado es porque no proviene de fe, fe es revelación, entonces podemos decir, pecado es toda acción divorciada de la revelación de Dios. También puedo decir, el pecado no es solo lo malo que hago, sino también lo bueno que hago sin revelación de Dios. Puede parecer bueno, al hombre le parecen sus caminos, le parecen rectos. Sin embargo, algunos de esos caminos son caminos de muerte, porque la paga el pecado es muerte. Miren cómo... Entonces, ontológicamente, o sea, ¿qué significa ontológicamente? El mismo ser de Dios, la misma persona de Dios, es imposible en su ser recibir agrado de algo que no venga de su revelación. ¿Por qué? Porque la revelación es la única forma que una criatura caída, que una criatura finita, que una criatura imposibilitada de entender a Dios si Dios no se revela a él, conozca quién es él y qué le place y qué le gusta y cómo le gusta. Hasta en ese sentido, me parece, sin fe, o sea, sin revelación de parte de Dios, sin escuchar a Dios, todo es ego, es mérito, es religión, es obra, es orgullo. Y todo eso es incompatible con la gloria de Dios que es en Cristo Jesús, la revelación máxima del Padre.
La revelación máxima del Padre y del Espíritu Santo, de la Trinidad, es Jesús. Es la revelación máxima, por eso Él es la fe, Él es el autor y el consumador. Eh, Necesito que me digan si hasta acá vamos bien, o si tienen alguna pregunta, o algo que no se entienda, o algo que ustedes me quieran decir, pero, o no estén de acuerdo. No es que no te quieren preguntar, Eduardo, es que vos cada día explicas mejor. Entonces, vamos a la segunda parte. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Creer en Él es no admitir que hay un Dios, perdón, creer que Él es, no es admitir que hay un Dios, es rendir el corazón ante aquel que es. Los demonios creen que hay un Dios, pero no rinden su corazón ante el que es. Entonces, no hay fe, no hay revelación, no hay Dios hablándole. Entonces, por ende, están absolutamente condenados. Pero agradar a Dios, el que se acerca, supongamos entonces, el que se acerca tiene que creer que Dios está ahí. No, 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 que no es una definición, que no es una fuerza, que no es algo etéreo, es una persona sentada en un trono, que es mi papá. Entonces, supongamos que alguien se acerca a Dios, pero no cree que Él es. Entonces, ¿a qué se acerca? ¿A una idea? ¿A una tradición? ¿A un ídolo mental? ¿A una fuerza? Es un ídolo concebido por esa misma persona. Pero en cambio, si nosotros nos acercamos, entramos al trono, por eso nos invita el autor de parte del Espíritu Santo, dice, vengan confiadamente al trono de la gracia. Esta misma carta nos dice eso. Nos vamos a encontrar en el trono de la gracia, con el dador de la gracia. Y podemos entrar directamente ahí. Ahí es donde yo creo que Dios está. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que realmente está hablando con su papá, que está hablando con el Padre de Jesús, que está hablando con Dios Padre, que está Jesús sentado al lado, Dios Hijo, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, todo lo que Él es, están ahí. Y que es galardonador de los que le buscan. O sea que, ¿qué significa esto? Es demasiado dominguera la palabra, ¿no? Por ahí si la digo en un púlpito, la gente decía, amén, 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 y que después pregunto, ¿qué significa? Cri, cri, cri. Bueno, para que no pase eso, vamos a ver un poco qué significa ser que Dios es galardonador de los que le buscan. Es una palabra fuerte, no se refiere a un premiecito, no es una rifa, ¿sí? Sino que es una respuesta justa, proporcional y valiosa para que el que lo escuchó, para que el que creyó lo que Dios dijo y para aquel que está viviendo conforme a lo que escuchó y Dios dijo. Entonces, en esa situación, Dios premia. ¿Y cuál es el premio? No es te portaste bien, tomá un caramelo, te portaste bien, tomá, te doy un viajecito a Brasil, tomá, te portaste bien, te doy una casa, un auto. No, te acercaste por la revelación que yo te di, lo hiciste como yo te lo pedí, entonces ahora yo me doy completamente a vos. Ese es el galardón. ¿Alguien puede pedir algo más?
que Dios mismo como recompensa? ¿O alguien quiere algo más? Capaz que sí, ¿no? Decimos, dame un poquito de sanidad, dame un poquito de plata, dame un poquito de libertad, de paz. Sin embargo, si nos sentamos y dejamos de lado todas las necesidades que tenemos ahora, que Dios se dé a sí mismo es más que cualquiera de las cosas que nosotros podamos pedir, porque con Él viene todo lo demás. Dios es galardón de los que creen, perdón, Dios es el galardón de los que creen que Él es y lo buscan como lo único que hay en sus términos, o sea, en los términos de Dios, bajo las condiciones de Dios. Eso es cuando el galardón está disponible para alguien. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque está implícito que el que no tiene fe es porque no le cree a Dios, no lo reconoce porque si Dios le habló, se reveló. No tener fe es no creer lo que Dios reveló. Cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convictar de pecado, dice, de justicia y de juicio. Y después explica, de pecado porque no creyeron en mí. La revelación fue dada en Cristo Jesús y el que no cree, pero el Espíritu Santo está ahí para convictar, ¿no? Fe implica acercarse creyendo que Él es lo que dice que Él es, que hace lo que dice que hace, su existencia, su presencia y su persona. Todo el combo, que Él es. Y que Él mismo se convierte en el galardón. No da algo, se da a sí mismo. En el caso de Enoc, más que nada. Caminó Enoc con Dios. ¿Por qué caminó Enoc por Dios? ¿Por qué se lo llevó Dios? ¿Y por qué? Caminó por fe, caminó lo que Dios le dijo que tenía que hacer, sea lo que sea, agradó a Dios ese caminar. Se ve que Enoc sabía que Dios estaba ahí y fue galardonador de todo eso. Dios se lo llevó. El próximo, por la fe, otra vez por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe, ¿cuál fue? ¿Cuál es esa fe? Y que Dios le advirtió. ¿Hubo una voz de Dios? Sí. ¿Hubo una revelación de Dios? Sí, va a llover. Nunca había llovido. Entonces, Dios le advirtió acerca de las cosas que no se veían. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza porque Dios lo revela. La convicción, aunque no lo veamos, Dios lo dijo. Entonces, por esa fe, Noé preparó el arca en la que su casa se iba a salvar y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Otra vez, fe, justicia. ¿Qué justicia? La que viene por la fe. La fe, la revelación aceptada como guía de uno que responde, pone en evidencia la incredulidad de todos los demás. Dios le habló a uno, este uno le habló a los demás, dice, miren, Dios me dijo que va a llover y que prepare un arca.
todos se le mataron de risa, todos siguieron con sus vidas, nadie le hizo caso. Entonces, la fe de él condenó al mundo. ¿De qué manera o en qué sentido? Por ejemplo, Jesús dice, los de Nínive se van a levantar en juicio con esta generación y la van a condenar. ¿Por qué? Y porque en Nínive se les predicó, fue Jonás, se les predicó, ellos se arrepintieron. Entonces, de alguna manera, Jesús está diciendo, estos que le creyeron a Dios condenan a todos ustedes que Dios les habla y no lo aceptan. De esa manera condenan. Entonces, el que cree actúa, y cuando el que cree actúa conforme a lo que Dios le reveló, deja sin excusa al que no cree. Lo pone en evidencia. De alguna manera, la palabra que usa es lo condena. En el momento que nosotros, los creyentes, estemos en la presencia del Señor, el Señor aparezca y todo, el inconverso va a ser condenado de alguna manera por el creyente, porque se va a evidenciar la verdad y la mentira. Entonces, el que creyó o el que se sostuvo en la mentira va a ser condenado. La fe, la revelación aceptada de Noé, hizo visible lo invisible, audible lo inaudible y condenable lo que el mundo creía que era normal. No aparecen figuras, y esto es interesante. Acá ya terminamos con los tres personajes que vamos a ver hoy: Abel, Enoch y Noé. No aparecen figuras que podrían confundir el mensaje central, porque podría aparecer, no sé, eh, Adán, no aparece. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que David se menciona así en la pasada. Samuel, ¿cómo que no está Samuel en toda la nube de testigos? Como describiéndolo, como poniéndolo. Se menciona así rapidito. No está en el desarrollo principal. Y esto nos tiene que hacer pensar. ¿Por qué están estos y no otros? Y porque a esto se dedica tiempo y a otros no se le dedica tanto tiempo. Entonces quiere decir que hay un propósito del autor. Esto muestra, en mi opinión, que el foco no está en la realeza de sus hazañas, sino en el tipo de fe que tuvieron. Se evita hacer biografías morales. Fíjense que en ningún momento dice este hizo bien, este hizo mal, este hizo bien, lo que nosotros hacemos como occidentales. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Dios no se mueve en eso y la Biblia tampoco, porque como fue escrita la mayormente por hebreos, no está en la valoración, esto está bien y esto está mal. Está en la valoración de que esto da testimonio a Dios o esto no da testimonio, esto honra o no honra a Dios. Esa es la valoración de la Biblia, no bien y mal. Eso lo hacemos nosotros. A mí generalmente me dice, la mayoría, algunos me dicen pastor, porque como no saben qué título ponerme, me dicen, Pastor Eduardo, y yo no soy tu pastor, usted no es un pastor. Pero bueno, me dicen, Pastor Eduardo, ¿está bien hacer esto? Pastor Eduardo, ¿está mal hacer esto? Tienen esa valoración en la cabeza de si está bien o está mal. Yo los tengo que tratar de llevar a pensar distinto. Eso que vos me decís si está bien o está mal, pensalo de esta manera. Una vez que lo hagas, ¿va a traer gloria a Dios? ¿Va a honrar tu relación con Él? ¿Va a honrar a tu familia? ¿Va a honrar a tu iglesia? Si no es así, dentro de tus palabras, eso está mal. Pero en realidad no es honrado, no es de testimonio, no es
lógico que lo hagas porque si no trae testimonio, buen testimonio, alabanza o adoración, va a ser lo contrario, va a traer deshonra a tu persona y tu relación con Dios, va a traer deshonra a tu familia y va a traer deshonra a tu iglesia. Pensalo de esa manera. Entonces, muchos de estos personajes fallaron. Sansón, Gedeón, Rahab, eran personajes que de alguna manera tuvieron algunas cuestiones medias raras, pero están incluidos no por su comportamiento perfecto, sino por la respuesta de fe en un momento decisivo de sus vidas. No están puestos como ejemplos perfectos de personas. Entonces el capítulo no busca dar una lista exhaustiva, sino una nube de testigos representativa. Los que están en la nube de testigos está Abraham y Sara, los dos se pusieron de acuerdo para que él se acostara con la, aunque era permitido en ese tiempo, Dios ya te había dado una promesa de que iba a heredar un hijo de Sara. Sin embargo, ellos se apresuraron, les costó, pero están, sin embargo, están. Es decir, el énfasis no es en el individuo, como generalmente nosotros intentamos hacer. Si a alguien le va bien, dices, porque es una persona de fe, porque... No, porque quizás está haciendo bien las cosas. Y quizás alguien que no le está yendo tan bien, quizás es el propósito de Dios que esté en esa situación y va a ser más honrado por Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si me estoy explicando bien. Entonces, el énfasis no es en el individuo, sino en el testimonio de la fe revelada en un momento que conecta a todos con una promesa mayor, que después dicen que no la alcanzaron. La promesa mayor, Jesús, no la vieron, la saludaron de lejos. Entonces, acá tenemos el cuadrito, Abel, que debía ofrecer, ofreció. Enoc, que oyó primero que caminar con Dios era posible y que agradar a Dios requería estar atentos a lo que él dijera, la revelación de lo que él caminó con Dios sin verlo, que revela que la fe busca comunión, no solo beneficios. Nosotros tenemos atada la fe a los beneficios. La cristiandad, y no digo todos, pero hay un gran auge, hay una gran parte de la gente que predica que alcanzar cosas, beneficios por fe. Sin embargo, nosotros vemos acá comunión más que beneficios. Noé fue advertido de las cosas que aún no vistas, lluvia, juicio, el arca, preparó el arca, que revela que la fe actúa aunque la evidencia no sea visible. Entonces tenemos a estos tres que de alguna manera parecen estar cuidadosamente organizados en una secuencia progresiva, me parece a mí. Parece como el desarrollo espiritual intencionado en la selección, porque se obvian algunos personajes y otros no. Por ejemplo, van la adoración de Abel, la comunión de Enoc, la obediencia radical de Noé, la visión de futuro de José, el rechazo del mundo de Moisés, la fe colectiva del pueblo de Jericó, como que van moldeando el carácter de un creyente con ejemplos que alguna vez escucharon a Dios, obedecieron y tuvieron esos resultados. Entonces, toda esta nube de testigos es para estos hermanos hebreos que quieren volverse al judaísmo. Podría ser que cada uno representa un aspecto del proceso espiritual del creyente, del proceso de maduración. Acuérdense que estos recipientes, los que estaban recibiendo esta carta, en algún momento le dice, yo ya no les puedo hablar mucho, ustedes deberían ser ya maestros, pero bueno, tengo que volver. Entonces les está explicando básicamente la fe con estos ejemplos. No están por su fama o por su moralidad, ¿quiénes? Estos personajes, sino porque su historia encarna una imagen revelada de cómo opera la fe en respuesta a la revelación de Dios.
No están porque fueron grandes, están porque creyeron a lo que Dios reveló. Vieron con los ojos del Espíritu, vieron lo invisible. De alguna manera Noé vio la lluvia, no la conocía. De alguna manera vio a Abel que Dios iba a agradar llevando un cordero. De alguna manera vio en su interior Enoc que cómo era caminar con Dios y lo llevaron a cabo. Entonces vieron lo invisible y vieron como si ya fuera real. Entonces cada uno es una sombra que apunta a la fe perfecta, a la fe perfeccionada en Cristo Jesús, como la fe. Y seguiremos con la nube de testigos, seguiremos con los otros personajes, pero hoy, hasta acá, llegó mi amor. Para no dar más información y